Bueno, vamos a ver el problema 6 de la guía 2. Dice, una partícula que se muestra en la figura se desplaza a lo largo de X con una aceleración constante de menos 4 metros sobre segundos al cuadrado. Al pasar por el origen en la dirección X, su velocidad es de 20 metros sobre segundo. En este problema, el tiempo se mide a partir del momento en que la partícula se encuentra por primera vez en el origen. Calcular en qué distancia y tiempo la velocidad se hará cero. Y la parte B, en qué momento la partícula se encuentra en 15 metros y cuál es su velocidad en ese punto. La parte C es la velocidad en X igual a 25 metros y en X igual a menos 25. Bueno, la información que poseemos de esto es, por un lado, que hay una aceleración constante de menos 4 metros sobre segundos al cuadrado, bueno, que habría que incluir en este cuadrito. Por otro lado, que la velocidad cuando pasa por el punto cero, o la velocidad inicial, que se toma como inicial, es de 20 metros sobre segundos. No sabemos en qué posición y en qué tiempo la partícula esta se habrá detenido. Entonces la idea es, bueno, como lo acabo de decir, o sea, es desarrollar una estrategia para resolver esto que se llama IDEA, que ya más o menos había comentado, donde ahí es la información de desarrollar un plan, es decir, pensar de qué manera lo vamos a resolver y qué variable y qué constantes hay en el problema y en dónde lo vamos a encuadrar dentro de las leyes de física. En este caso, dentro de las leyes de la cinemática. Entonces, vemos un poquito acá que ya de por sí el esquema nos proporciona mucha información. Por un lado, estamos viendo que cuando pasa por el origen tiene una velocidad de 20 metros sobre segundo y a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha, debido a que hay una aceleración negativa, esta velocidad va decreciendo y llega a un punto en que la velocidad se hace cero. Con estos datos, aparentemente, y con lo que más o menos deberíamos conocer, ya no necesitaríamos más información. Solamente tratar de identificar qué tipo de movimiento estaría involucrado en esta situación. Entonces, si vemos que esto va descendiendo a la velocidad hasta que llega a un punto en que se detiene, estamos hablando de un movimiento con aceleración distinta de cero, ¿está? Por lo tanto, las ecuaciones que vamos a plantear van a tener que ver con un movimiento acelerado, ya sea que sea desacelerado o no, pero digo, en general corresponden a un movimiento con aceleración. Entonces, lo que comenzamos por ver entonces, ya teniendo más o menos en nuestra mente un esquema de cómo sería la resolución de esto, el esquema ya está planteado, lo que faltaría es comenzar a ver dentro de qué leyes lo vamos a cuadrar. Movimiento, lo que comúnmente se dice movimiento rectilíneo uniforme con aceleración igual a cero, no sería un movimiento con aceleración distinta de cero. Entonces, para poder resolver esto, lo que necesitamos obviamente es ver si hay alguna relación entre la aceleración con el tiempo y las velocidades en función de los datos que tenemos. Entonces decimos, bueno, conocemos que la velocidad se relaciona a través de la aceleración, o digamos, esta ecuación se deduce del concepto de aceleración, que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Bueno, haciendo un pasaje de unidades, nos queda esto que tenemos acá, velocidad fin, si esto lo pasáramos por aquel lado, nos diría velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo, eso es la aceleración. Despejado de ahí la velocidad final, nos quedan estos términos que tenemos acá. La velocidad inicial la conocemos y es de 20 metros sobre segundo. La aceleración es de 4 metros sobre segundos al cuadrado y lo que pretendemos es despejar el tiempo al cual esta velocidad, esta, se hace igual a cero, que es esto que tenemos acá. Despejando tiempo nos queda que el tiempo es la relación entre la velocidad y la aceleración y es de 5 segundos. Con respecto a las unidades, observemos que acá es como que fueran el cociente de dos fracciones, ¿no? La regla del arco. Esto con esto y esto con esto pasan arriba, o sea que me queda metros y segundos al cuadrado arriba, y abajo me quedan los metros y me queda el segundo, digamos, con el metro. Por lo tanto, esto se puede simplificar así y esto se simplifica con esto y me termina quedando los segundos que tenemos ahí. Entonces, con eso, habiendo ya resuelto eso,
vamos a ver ahora a qué distancia se detiene la partícula. Por otro lado, podemos despejarlo de esta ecuación, es decir, que x igual a, conociendo la velocidad final de la inicial, si esta es 0, despejamos de acá x, y nos queda que x es igual a 50 metros. Este es 0, este es 20 metros al cuadrado que nos da 400, 2 por la aceleración y nos daría 50 metros. También lo podemos trabajar con esta otra ecuación porque ya conocíamos el tiempo. Solamente despejamos y acá tenemos cuidado de poner menos, una sola vez. Es decir, si lo dejamos como más genérico, acá ponemos el menos y que se entienda de que esto va a ir, o sea, al tener una aceleración negativa va a ser un término que se va a restar. ¿Sí? Y si no, lo dejamos de entrada, lo ponemos negativo y no volvemos a poner el menos de la aceleración. A los 50 metros la partícula se detiene. De ahí en más empieza un proceso de vuelta, a ver, volvamos al dibujito, viene hasta acá, se detiene y después vuelve otra vez a acelerarse en el otro sentido. Entonces ahora vamos a responder la otra pregunta que dice, ¿en qué momento la partícula se encuentra en x igual a 15 metros y cuál es la velocidad en ese punto? Entendiendo que 15 metros sería una posición que estaría obviamente antes de los 50, después de 0, y en el cual la partícula va a tener un proceso de ida y un proceso de vuelta. Entonces acá vemos que si planteamos la posición en función del tiempo, nos queda esta ecuación que tenemos acá, velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Al poner el menos de esta ecuación, nos queda esto que vemos acá, que es una ecuación cuadrática con un término negativo. Si nosotros intentamos graficar esto, ¿sí? Como para que lo veamos un poquito mejor al significado, vemos que a medida que avanza el tiempo, la posición va cambiando en este sentido. Va del 0 hasta que aumenta y llega a 50, que es donde se detiene, y luego empieza el proceso de vuelta, donde empieza nuevamente a avanzar en posición, pero digamos hacia el otro lado, en función del tiempo. O sea que para poder solucionar esto vamos a tener dos tiempos que solucionar. Una, o sea, los 15 metros los tenemos en dos tiempos, en el proceso de ida y en el proceso de vuelta, ¿sí? A 0,82 segundos y a 9,18 segundos. Si quisiéramos graficar esta ecuación de velocidad final del cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, nos quedaría, si pasamos esto por aquel lado, nos queda una raíz, ¿no? Una expresión cuadrática. O sea, es como una parábola acostada. Entonces hay un momento en el que a la posición de 15 metros, que era lo que nos pedía el problema, la velocidad, ¿sí? Va a tomar dos valores. Una que va a ser de 16,72 y la otra que es exactamente la misma, pero negativa, porque cuando va de vuelta la partícula hacia el otro lado, al ir hacia la izquierda, va a tomar una posición negativa. Bueno, me faltó anotar esto para el otro proceso de vuelta, ¿no? Para la parte B. Después pide la velocidad a 25 metros y a menos 25 metros. Bueno, algo similar a lo anterior, lo que tenemos que hacer es despejar acá la velocidad cuando va en el proceso de ida, ¿sí? Y me queda, si lo ponemos de esta forma, reemplazamos por el menos y me queda 14,14 metros sobre segundo, que sería en el proceso de ida, o sea, en esta parte de acá, acá, ¿sí? A los 25 estaríamos casi en la mitad. Entonces, en este momento, la partícula tiene una velocidad de, esto que habíamos sacado acá, de 14,14. Hacia la derecha, la velocidad es positiva, aunque la aceleración es negativa, ¿sí? Pero la velocidad es positiva al movernos hacia la derecha. La otra opción es cuando nos volvemos hacia la izquierda, ¿sí? Nos tiene que dar este mismo valor, nada más que cambiado de signo, ¿sí? También lo podríamos haber planteado de esta forma, como cuando llega a un punto cero, ¿sí? La partícula hace una trayectoria así, estaba acá, ¿no es cierto? Recorre todo esto, llegó hasta ahí y después se vuelve para el otro lado, ¿no? Y se vuelve para aquel lado. Bueno, me voy a hacer el dibujo, a ver si lo puedo hacer con otro color. O sea, de acá empieza el proceso de ida para allá, ¿no? Bueno, vamos a hacer con una recta.
acá empieza el proceso de retorno para aquel lado. Entonces, hay dos casos. Cuando estemos a 25, hay que sacar hay que sacar cuando estemos a 25 metros, ¿sí? Que sería el primer caso que sacamos recién, y cuando se encuentra a 25, pero de vuelta, es decir, que ya hizo todos los 50 más los 25 acá. Entonces, en esa etapa, que sería en realidad cuando tenemos a menos 25, es decir, cuando dio toda la vuelta, pasó por el cero de vuelta e hizo 25 para aquel lado. Podríamos contabilizarlo como menos 75, ¿sí? Para que nos dé positiva esta raíz, con el menos de la aceleración, porque la aceleración es negativa, o lo trabajamos en valores absolutos, partiendo de cero, porque si lo tomamos en este sentido, estaríamos arrancando de cero acá, y ahí hace todo el movimiento de vuelta, pero acelerado en el otro sentido. Entonces, o sea, va aumentando, incrementando los valores de velocidad, aunque la aceleración es negativa, porque vamos yendo a valores negativos hacia la izquierda, o sea, la velocidad va aumentando en número, pero nos vamos al movernos con una velocidad negativa, por eso la aceleración se nos hace negativa. Y bueno, con esto podemos sacar la velocidad que tendría a los menos 25 metros. ¿Está? Bueno, eso hasta ahí estaría este problema y acá les dejo el dibujito para que lo vean. O sea, como para que veamos bien esta cuestión de las velocidades, cuándo son positivas, cuándo son negativas, y cuándo las aceleraciones pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Está? En definitiva, si nos movemos más rápido, como era el proceso de vuelta, la aceleración es negativa, pero nos vamos moviendo más rápido. Pero podría haber pasado al revés, que el objeto se fuera deteniendo. Entonces, este sería otro caso que sería el caso que tenemos acá. Bueno, hasta acá entonces llegamos con esto.